Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Camille Ixchel. Y yo, Gaby Mabel. Dos amigas que hablamos de temas paranormales y nosotras somos las Red Roomies. Bueno, estamos de vuelta en otro capítulo más de su podcast favorito de terror. Y comedia. Y comedia, según, ¿no? Tampoco van a venir, esos no son comediantes. No, pero damos risa. Es para que no pasen tanto miedo y así también nosotras no pasamos miedo. No nos asustamos. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? De lugares embrujados. O malditos. O malditos. O maldecidos. O maldecidos. O donde espanten. Exacto. Donde, como tú le quieras llamar, seguramente todos... cerca de donde viven o en el estado donde viven y así han escuchado de algún lugar en concreto que esté embrujado. O que sea, no vayas porque pasa esto. Como sus escuelas, porque en México es muy común que digan que sus primarias estaban construidas encima de un cementerio. ¿Y sabías que eso sí tiene una historia de origen? ¿Ah, sí? Sí, hay una escuela, cuando recién, ¿quién fue el que empezó a crear escuelas? Voy a decir, no quiero decir nombres porque me voy a ver muy mal y me van a atacar, pero bueno, un personaje histórico que empezó a ver, sí, creo que ¿no fue José Vasconcelos? Ándale, sí. Sí, ¿no? Sí. Por eso se llama así la Prepa 5. Ajá. José Vasconcelos empezó, si no es, no me ataquen, ¿eh? Y ya no voy a la escuela ni tomo historias de hace mucho tiempo. Anulo funa. Ay, se me olvidan los hechos históricos cuando la cámara se enciende. Sí me lo sé yo en privado, pero me lo guardo para mí. Es prueba para ver si ustedes sí saben. Empezaron a crear muchas escuelas. Y hay una escuela que está como por el centro de la Ciudad de México. Y se supone que ahí era como un panteón. O sea, como que había espacios y así para construir, y ahí construyeron una escuela. Entonces exhumaron cuerpos y todo eso. Entonces esa escuela es la verdadera, aquí antes era un panteón. Entonces se dice que por eso empezó como que a escucharse mucho, porque creo que no es algo que se escuche en todos los estados. O sea, sí fue una historia real. Ajá, sí es una historia real. No me acuerdo si fue una prepa o algo así, pero o sea, sí construyeron una escuela en un panteón y por eso se dice salió de eso. En las primarias están construidas encima de... Pues hasta en nuestra primaria decían, yo me acuerdo que decían, porque en la escuela en la que íbamos había natación. Sí. Y que una niña se había hundido y había dejado de respirar en el agua. En el agua. Se había desvivido. Se había desvivido. Sí, es cierto, en la alberca. Sí. Y que si nadabas hasta el fondo podías ver una cadenita que era la que tenía, algo así que brillaba. Ajá. Y que se te aparecía, eso decían, ¿no? Seguro. Pero pues siempre era de, a ver, yo sí llegué a nadar así hasta el fondo. No había ninguna cadena, o me engañaron. En los baños, ¿no? Que en los baños que se aparecen. Sí. Que igual los baños están raros, ¿no? Porque pues siempre vas y como que hay uno que se hace así hasta la esquina y está como muy oscuro. Pues a mí sí me dan miedo luego los bañitos. Dan miedo, sí. En las plazas, luego hay unos que están bien raros. Sí. En Japón hay una historia de una niña llamada Hanako-san que se aparece en el baño del segundo piso de las escuelas. Qué específico. Como que es... Sí, es que es específico. En el tercer baño a las 4 de la tarde. Sí, a una hora, sí. Eso en día específico. Lluvioso. Y tienes que decir, Hanako-san, ¿estás ahí? Y ya te responde así. Y te dice, yes, of course. Ah, no, porque es Japón. No, porque es japonés. Tore. Tore entonces más. Terrible, pero hablemos de historias de lugares aquí en México. Creo que hay zonas muy famosas y a lo mejor nosotras que somos de la CDMX, uy, me doxié. Se nota seguramente en el acento. Hay varios lugares aquí que están, como que son conocidos o que están embrujados. Sí, exactamente. Como en Chapultepec, Xochimilco. La casa de la tía Toña, la isla de las muñecas. La Posada del Sol. La Posada del Sol. Ajá. Hay varios. Entonces, ¿por cuál empezamos? No lo sé. A ver, uno de aquí y luego nos vamos al norte. Al norte y luego regresamos a Querétaro y luego otra vez aquí. Vamos a hacer un tour. Perdón. Spanglish. Perdónela. Un tour. Carajo. Continuemos, omitamos eso. Por el más famoso y que está de moda por Lady Gaga. Ah, sí.
La isla de las muñecas. Muy bonita, Por cierto. Excelente lugar. Like si quieren un video en la isla de las muñecas. Estaría padre. Yo creo que ese sí se puede. Sí. Se puede hacer, bueno, no, porque si es live. Se puede hacer live. Un live. Like, compartan si quieren un video o un live en la isla de las muñecas. Sí, ahí yo he pasado, no he subido a la chinampa, que para los que no sepan, una chinampa, imagínense una islita en un lago, islita así chiquita, esa es una chinampa. Se supone que cuando empezaron a vivir, ¿no? En la antigua Teotihuacán, así. Cuando empezaron a asentarse aquí, en la Ciudad de México, pues así que empezaron a echar tierra. Sí, porque la Ciudad de México era un lago. Ajá, era un Entonces empezaron a echar tierra o habían pequeñas islas donde vivía la gente, ¿no? O sembraban. En Xochimilco también había siembra. Entonces habían pequeños islotes donde habitaba la gente y se transportaba en las trajineras. En lanchitas, lo que tuvieran. Lanchitas, eran pequeñas lanchitas. No, nadando. Porque era agua lodosa. Es agua lodosa. Fangosa, no se puede nadar. Sí, te hundes. Y te hundes. Entonces, pues, en aquellos años había un señor que habitaba una de estas islas. Entonces la leyenda cuenta, bueno, la historia cuenta, que el señor encontró a una niña a la orilla de la isla. Entonces el señor fue a auxiliarla porque la niña se veía con dificultades, ¿no? Ahí. Entonces la auxilió, pero lamentablemente la niña no resistió y se desvivió. Entonces, pues ya. Con el paso de los días, el hombre comenzó a sentir una presencia extraña en su isla. Como que lo asustaban y sentía que era la presencia de la niña. Por lo cual comenzó a colocar la voz está fallando. Y yo. Comenzó a colocar muñecas como protección. Entonces agarró muñecas de la basura, agarró muñecas de donde encontraba y las iba colocando en su isla para protegerse del espíritu de la niña. Otras versiones de la historia dicen que el espíritu de la niña tomó posesión de las muñecas. Entonces comenzaron a estar poseídas. Entonces el señor se dio cuenta y vio que las muñecas estaban poseídas, que se volvió muy ermitaño y se fue a otro lugar y se volvió ermitaño. Entonces algunos dicen que el espíritu de la niña en realidad poseyó al señor porque comenzó a actuar muy extraño. Y desde ahí pues está la leyenda de la isla de las muñecas, que si no son de México o no la conocen, es una pequeña isla en Xochimilco con muchas muñecas deterioradas. Sí, colgadas en el suelo. O sea, hay un montón de muñecas. Dicen que no debes de tocarlas porque traen como que están cargadas de energía, ¿no? Y demás. Y yo había escuchado como que alguna vez en un recorrido por ahí me explicaron que también se dice que más bien las muñecas, o sea, están puestas como protección, pero como amuletos para que algo no abandone ahí la isla, o sea, como para protección como que algo está encerrado ahí. Sería como la función de un pentagrama, ¿no? Ajá, algo así. Algo así. Entonces hay como que bastantes teorías. A mí en lo personal me dan miedo las muñecas. Sí. Entonces ya como por el simple hecho de que estén así muñecas y rayadas y así raros, dices tú, interesante. Se siente como raro, ¿no? Curioso, ¿no? Ajá, sí iría, sí entraría. Sí. No siento que pasa algo así peligroso porque de hecho si tiene dueño, hacen recorridos ahí y demás cosas. Pero también hay otra que es como la falsa. Y ya hicieron otra. ¿Y qué? ¿Cuál pues es? Es que hay dos, según, pero no, una es la original y otra es como la clon, la que quisieron vender justo como atracción también. Claro. Sí. Pero los de ahí dicen, no, esa no es esta. O sea, ¿y esa qué cuenta? Pues nada más la hicieron. Yo creo que es como para turismo también, porque mucha gente, y más como por estas épocas que ya va a venir, que ya está muy cerca Halloween, Día de Muertos, todo eso. Mucha gente visita Xochimilco por lo de la Llorona, todo eso. Entonces, como que hicieron otra. Pero dicen, no, esa no es. La original está en tal lado y así, o sea. Y yo pasé como que junto a la Chinampa, la isla, en un kayak. Y ya así, ¿no? Como que nos detuvimos y nos explicaron eso, ¿no? Y sí, tiene como una cerca y todo, o sea, para que no entre así cualquier persona.
Pero yo me acuerdo de la escena, porque a lo mejor no todos conocen, pero hay una película que se llama La leyenda de la Nahuala. Sí, ¿Y en dónde sale la leyenda de cuál es es que está la leyenda de la Nahuala, la Llorona, la del Charro Negro muy buena, la de las momias de Guanajuato, y hay una en donde sale esa, pero no es como dedicada a Xochimilcos, pero es que no me acuerdo de qué es, pero tienen que ir a conseguir algo ahí. Y salen así, y se ve como muy tétrico, porque pues sí se ven las muñecas así como colgadas y todo, y después empiezan a mover, ¿no? Y empiezan a atacarlos. Entonces sí, muchos dicen que están poseídas, que son malignas, y otros dicen que no, que te protegen de otro mal. Yo creo que más bien la historia real es que el señor las puso como protección y hasta ahí. Y ya se fue alimentando la leyenda de que era el espíritu de la niña y lo poseyó y luego poseyó al señor. Sí, pues, y que si vas, están malditas, ¿no? O sea, no las... Igual, por cualquier cosa no toques nada. No digas, no es cierto, eso es falso. Tú no tienes poder porque uno nunca sabe. Vayan con cuidado. ¿Qué tal que te sigue el lugar? Sí, porque hay gente que se supone que sí ha robado muñecas. Yo creo que sí. Y que se supone que traen mala suerte. O sea, si te las llevas. Yo creo que sí, porque pertenecen al lugar, o sea, ya están acostumbradas, ¿no? Es como que aparte, bueno, no, sí, habría gente. Te iba a decir, ¿para qué te llevarías? Pero no, olvídalo, sí. Pues sí, como coleccionistas. Gaby, esta muñeca viene de la isla de las muñecas. No, me dan miedo. Estaría raro que me llevara una. Oye, Gaby, ten feliz cumpleaños. Te traje una muñeca. No, pero sí también hay gente que ha ido a dejar muñecas ahí, o sea, claro, como para que se haga más grande. Sí, que también las muñecas, o sea, están feas por su deterioro. Sí. O sea, no es porque... Sí, incluso hay Barbies, o sea, tampoco es como que haya una muñeca especial. Porque pues llueve y hay polvo y todo. Exactamente. Exacto. ¿Cuál sería la siguiente historia a la que pasaríamos? Siguiente lugar. La de... podemos irnos más al norte, en Monterrey. Vamos al norte. Hay una casa que también es muy famosa allá, que se llama la casa de Aramberry. Eso. Se cuenta que hace más de 90 años, quizá unos 92, 93, según mi última 93 lectura. 93 meses. Con 4 meses y 32 días. No, ya sería otro mes ahí, olvídalo. Vivía una familia. ¿Usted quiso aguantar la risa? Ahí, bueno, no, me como 5. Menos. Que se cuenta que ahí vive una familia, matrimonio y una hija, ¿no? Familia normal, tranquila en sus cosas. X. El señor se iba a trabajar, salía a trabajar y cuando regresaba, pues se supone que el señor estaba acostumbrado a que su esposa lo esperara, o sea, como que ya llegaste y así, ¿no? Entonces llegó y dijo, ahora no está aquí, ¿no? Mujer, le digo, ya hiciste la comida. No es cierto. El punto es que se extrañó de que no lo recibieran, ¿no? En la puerta de la casa. Se pasó y entró más. Y cuando llegó como que al interior de su hogar encontró manchas de fluido color rojo. Exacto. Sustancia roja del cuerpo humano. Por paredes, suelo, o sea, desastre. Y estaba ahí su esposa y su hija. Entonces, pues fue de, no, ¿qué pasó? Y se hizo una gran investigación, porque pues fue un asesinato. Una desvivida. Pero, una desvivida, pues algo seria, porque a la chica, la hija, había sufrido de otro tipo de agresión. Que pues ya se imaginarán, ¿no? No puedo decir la palabra, pero pues, imaginemos, ¿no? Algo que pasa, tristemente. Y que a la esposa casi se le desprende la cabeza del cuerpo por como la fuerza con la que le hicieron una incisión en el cuello, ¿no? Pero fue muy fuerte. Entonces como que fue una noticia pues muy alarmista, ¿sabes? En ese tiempo y con los pobladores y demás. Entonces empezó la investigación de la policía y empezaron a indagar qué había pasado. Se dieron cuenta que nadie había forcejeado la puerta y tenían un perro y el perro pues también, o sea, no atacó nada. Entonces la teoría fue conocían a la persona que lo hizo, claro, porque le abrieron la puerta. Pues alguien que llega y hola, buenas tardes. Sí, adelante, pásate, ¿no?
Y no encontraban quién, nada. Y aparte se habían robado monedas como de plata, que pues, en ese tiempo eran muy valiosas, ¿no? Y así. Se los robaron y demás, ¿no? Entonces dijeron que fue como que un robo que salió mal, pero pues de alguien conocido. Entonces, ahí hay dos teorías de cómo solucionaron el caso. Se dice que tenían un loro, un perico, ahí. No sé cuáles son los que hablan los loros, ¿no? Creo que sí. Ajá. Y que la policía se dio cuenta que el loro decía una frase de no me mates, Gabriel, no me mates, así decía. Okay. Ya dije una palabra que no debía decir, pero ahí le vamos a vipear. Gabriel, no me desvivas. Le vamos a vipear. Entonces se supone que por eso los policías fue de quién es Gabriel y se dieron cuenta que era un sobrino del señor, que era alguien de su misma familia. Entonces ahí cobraba sentido de que era alguien conocido, sí, que había llegado, que la habían abierto y que habían pasado quién sabe qué cosas, ¿no? Dicen que iba en compañía del carnicero, un carnicero de ahí. Él era Gabriel y él, creo que eran 3 personas, okay, hasta donde yo recuerdo, donde más o menos me acuerdo de la historia, eran 3. Y se supone que quisieron aprovecharse de la hija, pero se defendió y fue cuando se les fue de la mano y la desvivieron y estaba la señora en la casa, entonces fue de tú también, y también la desvivieron, y por eso dicen que, o sea, que el corte fue así como muy fuerte, porque el que era carnicero pues está acostumbrado a matar, a desvivir reses y otras cosas, entonces no midió su fuerza y por eso casi desprende la cabeza, ¿no? Por ejemplo. La otra teoría está en que la policía se dio cuenta que había gotas de esa sustancia roja y que seguían hasta la carnicería. Y que de ahí se acercaron y fue de, ¿qué onda? ¿Qué pasó con esto? Y que ya como que confesaron, ¿no? Esa es la otra teoría. Yo había escuchado más la del oro. Sí, ajá. No creo que haya gotas hasta la carnicería. O sea, está yo muy cerca la carnicería, sí. ¿no? Sí, se supone que sí no estaba tan lejos, o sea, porque era como... O sea, por lo que yo entendí, la familia sí era un tanto adinerada, pero, o sea, por eso dicen que, haz de cuenta que a media cuadra estaba la carnicería, ¿no? Entonces ponle que a lo mejor sí, pero yo creo que yo ya había escuchado antes esa historia que era la del oro. El punto es que, que era el sobrino del señor, y que ya después como que dijeron, pues hay que llevarnos todo, y así, ¿no? Se llevaron las monedas y lo que encontraron, pero que su plan inicial era otro. Entonces la gente estaba muy enojada, porque querían justicia, ¿no? Y demás. Pero se dice que el señor, el tío, como que le pagó a los policías para que, para que lo dejaran escapar supuestamente. Como de, se dice, ¿no? Eso, porque escaparon. Y que en el momento que escaparon, los agarró el señor y se desquitó el pueblo. Ok. Y por eso está embrujada la casa. Por la naturaleza de la circunstancia, de cómo, porque es lo que muchos dicen, ¿no? O sea, que cuando pasa algo así como tan tormentoso, feo o algo, sí. O sea, que no queda limpio y demás. Y aparte, o sea, después de eso, de que quedó abandonada la casa y demás, pues sí fueron creciendo las leyendas y se empezó a meter gente y también la gente que se metía, entre que decía, oye, aquí hay energías negativas, y hacían rituales, voy a hacer rituales, y había marcas de estrellas, de pentagramas dentro, claro. Entonces, muchas cosas. Entonces, a lo mejor sí había como pena, ¿no? En la casa, pero toda la gente que fue llevando más negatividad. Más energía negativa, sí. Siento que eso es lo que la hizo más como... turbia. Más poderosa. Sí, más embrujada. Más embrujada, exacto. Claro. Entonces, lo que hizo también el gobierno fue clausurarla. Porque pasaba mucho. Entonces cerraron, o sea, pusieron rejas y taparon muy bien y andaban como que cuidando para que ya nadie se estuviera metiendo. Hasta café, ¿no? hace un año, claro. Que seguramente si a ustedes les gustan las cosas paranormales o seguramente salió una noticia o algo así, que hicieron un restaurante ahí. En la casa de Aramberri. Ese, me equivoqué. Sí, dicen que hicieron uno y contaban como que leyendas, y de hecho los meseros y no sé qué, estaba como ambientado, o sea, como que había gente disfrazada. Sí.
Y pues la fila era enorme, ¿no? Para entrar, pero que, o sea, como que muchos también decían, es que estás retando mucho a tu suerte. Era un debate, ¿no? Porque también era como, oye, estás lucrando con una historia triste. Sí, sí. O sea, no pasaron cosas bonitas ahí. O sea, es una historia de personas reales que sí sucedió y que fue un desenlace trágico. Sí, ya sí está embrujado, ¿no? Pues sí, creo que es simple respeto. Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, o sea, ahorita creo que ya está cerrado. O sea, como que fue del momento y bla, bla. Es que yo vi que no tenía muy buena reseña. No, o sea, como que el atractivo fue de, uy, vas a un lugar embrujado, pero que no atendían bien, que se tardaban en atender todo, ¿no? Que los meseros eran groseros. Que creo que hasta luego así, de los que ves que tenían como que contratados para asustar, como que sí se pasaban, ¿no? Te tocaban, sí, que se sobrepasaban. Sí, que te tocaban y que eran pesados. Sí, o sea, no estaba muy bonito, así que digamos. Ajá, y se fue para abajo. Según lo iban a cerrar, que porque sufrió daños por las lluvias de ese tiempo. Pero creo que no ha vuelto a abrir. O sea, según era momentáneo, pero pues ya no salió, yo creo. Yo creo que bien montado. Pues recorridos, no sé por qué hacer un restaurante. Sí, o sea, sí hubieran hecho recorridos. Pero sí, es una casa embrujada muy conocida ahí en Monterrey. Yo tengo otra casa embrujada en Querétaro. Y yo en Monterrey. No, en Monterrey. Que hay varias en Monterrey. Sí. Pero tengo otra en Querétaro que se llama la Casa Mijangos o la Casa de la Hiena. Que se dice, se ven niños por fuera, se escuchan voces de niños, sombras. Luego hay muchas exploraciones urbanas ahí también dentro y se escuchan como cosas extrañas. Y es que también pasó una tragedia ahí dentro. La historia es así, vivía un matrimonio con sus 3 hijos. La hiena era la mamá, no recuerdo ahorita su nombre, vivía con su esposo y sus 3 hijos. Pero de repente un día la mujer comenzó a tener visiones y voces en su cabeza que le decían, como que le decían cosas pues medio extrañas, ¿no? Como de tus hijos son entidades demoníacas y entonces comenzó a hacer su convivencia un poco tormentosa. Entonces por esa razón se divorció de su esposo y se quedó ella sola con sus 3 hijos. Luego ella se enamoró del sacerdote del pueblo. Pero dicen que el pecado del padre amado. Pero dicen que más bien ella fue una obsesión. Entonces no fue el pecado del padre amado. Porque el sacerdote no le correspondió por sus votos eclesiásticos. Entonces ella como que se empezó a trastornar un poquito más. Y una noche pues tuvo más voces en su cabeza que le dijo que sus hijos eran demonios. Llegó y los desvivió a los 3. Y se dice que fue con un objeto punzocortante. Sí, exacto. Está muy difícil hablar sin decirlo, ¿no? Con códigos. Hay que practicarlo fuera también de cámara. Pero dicen, ¿no? Que fue a base de piquetes. Exacto. Entonces estuvo muy tormentoso también el desenlace. Aparte eran 3, ¿no? 3. Entonces después ella pues la llevaron a la cárcel y dijo que lo había hecho porque las voces de su cabeza le habían dicho que los desviviera. ¿El conjuro? El diablo me lo ordenó. El diablo me lo ordenó, sí, exacto, que también está basado en una historia real. Sí. Luego podemos hablar de ese. Likes y para un video hablamos de todos los casos de los Warren. Uy. Los reales. Un video para cada caso. Están muy largos. Están muy largos, sí. A mí el que me gusta mucho es una casa. Sí, también. La de Bathsheba. No, otra. Ay, tiene una película, no me acuerdo cómo. Sí, es la de la película 1. No, es otra. ¿Otra? La que dicen que, de hecho, la de Amityville. Esa casa tiene también un montón de historias. Es que me suena parecido porque se supone que también las personas que han desvivido a su familia ahí ha sido porque escuchan voces. Y porque les ordenan. Que lo haga porque según son demonios, ¿no? Porque según es lo que también le decían aquí a la señorita hiena. La señora, sí, que eran demonios, ¿no? Que eran Entonces, demonios. Ellos en su mente están haciendo un bien. Exacto. ¿Y si hicieran demonios? Pues mira, no lo sabemos ni lo sabremos nunca, pero espero que no sean demonios. Pues, o que sí, más bien, porque sí, pues ya no son niños que... Bueno, sí, ¿verdad? Sí, que perecieron. Sí, es cierto, sí, es cierto. No, pero a mí me da un poco de miedo la gente obsesiva.
con cualquier tema. Se ha visto incluso con fans obsesivos de cantantes y eso, Sí, que claro, también que desviven a sus cantantes favoritos. Sí, claro. Y los religiosos me asustan, o sea, también los que son Sí. ya muy obsesivos con eso. Claro, porque si son demonios, pues a ti qué. Pues bueno, ahí eran sus hijos. No, pero o sea, Pero que ya en peor. ese punto en el que se meten tanto de Sí. yo voy a salvar a la humanidad porque Sí. tú eres esto y que no, o sea, es como, wow, tranquilo, no aprendimos nada de la historia de las guerras cristeras, de la Santa Inquisición, ¿verdad? Sí. Sí, no sé, siento que todos los fanáticos En todo o cualquier tan cosa. mal, sí, qué miedo. Pues hasta de los influencers que los van siguiendo, que los acosan. Ay, Ya dije tiene algo. un grado de psicopatía. Hay una chica, ¿no? Que tenía una foto con un montón de gente, Sí, o sea, de de influencers. Estados Unidos. Sí, Que ya hasta lo ubicaban, ¿no? Sí, o sea, que sí, era sí, como sí, de, sí. oye, eres tú, que luego salen así las fotos de como que sonriendo. Sí, creo así, que incómodas. es de origen hindú. Algo así. Bueno, no, hindú y indio son diferentes Ajá, cosas, pero indio. indio. Ajá, sí, ¿Qué tal sí, que no era hindú? Sí, claro, Ay, exacto. Así que sí, acuérdense, indio y hindú es diferente. Diferente. Hindú es la religión, Religión e indio indio es la etnia. que es de India. Ajá. Y esquivaste así la funa. Uf. Ya nos fuimos a muchos. A India. A India. Ajá. Y la de Inglaterra es en Amityville, ¿no? No, Amityville, es ¿dónde Estados Unidos. ¿Es Estados Unidos? Sí. ¿No es en Europa, Amityville? No. ¡Hala! Está Hay que más ir, cerca de lo tendríamos que ir. No. Ahí sí me da miedo. Por fuera y nos tomamos Así, la foto así. aquí en Amityville. Fuimos a Amityville. Luego, A mí me daría miedo. la casa perdón, otra vez, hablando de casas extranjeras, donde a los que les gusta el terror, seguramente han visto American Horror Story. Hay una casa que es justo donde empieza la serie y sale creo que en las 6 también. O sea, como que regresan mucho a esa casa. Sí. Esa casa se supone que sí se basaron en una que sí está maldita. Creo casa sí da que miedo. decían que sí la habían grabado ahí, pero creo que unas escenas sí las montaron, o sea, como que en un ok. set. Pero, o sea, sí es de las casas, como de las casas más embrujadas en Estados En Unidos. Estados Unidos. Hay que investigar. Hay un Estados montón, Unidos. ¿no? Hay muchísimas. Y es que si te pones como a investigar más a fondo el origen de todos esos, siempre es que alguien desvivió a alguien de formas ajá. muy feas y que de ahí surgió como Su espíritu ahí vaga y hay varias entidades que ahí que quedan. están ahí atrapadas, Atrapadas. buscando venganza. Sí. Creo que muchas películas de terror se basan en eso también. Pues, Pues las la de otras- la maldición también. La maldición también. Esa está muy buena esa película, pero vean la japonesa, o sea, la de origen asiático está muy Esa buena. está muy buena. Ves que la que tiene el cabello así largo Sí. y que le hace Sí. que se supone que nada más no le hagas así. Yo necesito que pares. Se supone que le hace así porque fue el último que estaba haciendo cuando la estaban apretando el cuello. Sí. Que fue su Último, esposo. Ajá. Y que la estaba, pues sí, ahogando. Y que fue el último que sonó y salió de su garganta. Y por eso se aparece así de... Pero, pues esos son espíritus vengativos. Porque ellos no, o sea, ellos... no me importa que tú no me la hayas hecho, yo me voy a desquitar contigo. Y hay unos que no, o sea, pero siento que muchos lugares que son embrujados o malditos tienen ese origen. ¿No? Pues de hecho, las otras historias que vamos a hablar, que es la casa de la tía Toña. Igual, aquí en la Ciudad de México. Pasó eso y de las Posadas del Sol. También, o sea, esas leyendas tienen esa peculiaridad también, que hubieron desvividas ahí dentro. Y la de la casa de la tía Toña está en... pues vamos diciendo. Vamos diciendo. No, tú, adelante, ¿no? Ya se me fue. Perdón. No, no es cierto. La casa de la tía Toña es una casa que está en el bosque de De la tía Chapultepec. Toña. Es una casa que era de la tía De la señora Toña, Antonia. De la señora Antonia. Para hablarle con respeto. No vaya a ser que se aparezca. Sí, oye. Fíjate que si se me aparece una viejita sí me da miedo. A mí también me dan miedo los viejitos. Sí. Bueno, como que no sé cómo llevarme con ellos. Es que aparte, o sea, se ven tiernos, pero no sabes si eran buenas o malas personas. O son buenas o malas personas. Yo por Para eso pensarlo con un minuto así de... No sé, bueno, el punto es... Bueno, el punto es que es la una señora casa Antonia. en el bosque de Chapultepec. Algunos dicen que está sección. en la tercera sección del bosque de Chapultepec, pero nadie sabe exactamente cuál es la casa de la tía Toña. O sea, Es porque que hay varias, ¿no? Ahí ajá, abandonadas. y muchas cumplen con esas características. Entonces, se dice que es una en la tercera sección del bosque de Chapultepec, que es enorme, es una mansión y tiene un puente que da hacia ella.
Entonces muchos dicen que han visto la silueta de una anciana al cruzar el puente y también la sombra de una anciana en la puerta, y que también escuchan niños y lamentos de niños, y que también ven niños. La señora como la de la casa, la película de Monster House, ¿no? Váyanse de mi casa. Y la razón es esta. Hay varias versiones. Una dice que la señora Tonia no pudo tener hijos, nunca. Y otra versión es que sus hijos se murieron. Pero cualquiera que sea... Sin hijos. Sin hijos. Pobre. Y después de eso... Se me ocurrió un chiste, pero a ver, está muy feo. No. Luego te cuento. No. No lo puedo. No. Luego te digo cuál no. Entonces no. Entonces sigamos con la historia. Ay, se me fue. Perdón. Es que son esos chistes que se dicen muy en privado. Sí. Ajá, bueno. Entonces, como no tenía hijos, se dice que ella empezó a decirle a los niños de la calle que fueran a su casa, y lo empezó a usar como un tipo orfanato. Les daba de comer. Todo bien ahí, ¿no? Todo bien ahí. Les daba de comer y todo eso, hasta que un día los desvivió. Así. Todo mal con Todo eso. mal. Y yo, o sea, se desvivieron. casi me ahogo. Pensé que todavía no íbamos a llegar al clima. Yo fui al punto. Pero es que Los dicen desvivió. que la señora, como que los acogió, porque ya era viuda. Sí, porque era su viuda. esposo le dejó el dinero y mansión. por eso hizo la mansión y todo eso. Entonces, Sí, pero es que los niños se supone que le empezaron a robar cosas. Le empezaron a robar que la joyería, que las moneditas, que los platos de plata, valga la redundancia. Entonces la señora se enojó y dicen que les fue a reclamar como de, malagradecidos, Sí. me están mordiendo la mano que los alimenta, Sí. y que los golpeó hasta que... Se desvivieron. Ajá. Entonces, pues pasó eso. Nadie ha confirmado la historia. Incluso dicen que después la señora Antonia se sintió muy culpable y que también se desvivió. Es que sí, es que los arrojó a un río que estaba cerca de ahí. En el barranco. En el ¿no? barranco. Ajá. Sí, exacto. Los arrojó. Y ya después ella y ya dijo, después, finito. Finito, y también se desvivió ella misma. Dejó de pagar su suscripción la mensual vida. en la vida. y ya. Y ahí quedó la casa. O sea, nunca más se volvió a ocupar. Que como luego... Sí, no la han derrumbado ni nada, porque No. hay lugares que sí los derrumban, de que tanto que los andan invadiendo y demás. Se cuenta que hay muchos exploradores urbanos, pero que también después fue ocupada por vendedores de estupefacientes o de sustancias nocivas para la salud. Ajá. Entonces también ahora está resguardada por el ejército. Hola. Entonces dicen que ¿por qué está resguardada por el ejército, no? Sí. Está raro, ¿no? Sí, está raro. Es como la casa de Cantinflas. Ándale, Es que también la de las dicen, ¿no? sirenas. Que está embrujada. Sí, que también se mueve su estatua en las Es 2 que de la Carlos mañana. Name habló de eso y que él salió el nieto, ¿no? Creo que dijo, deja de decir Deje tus de cosas, cosas. hablemos bien. Tengo un video en mi TikTok por si lo quieren ver. Y pues sí, también desvivieron en esa casa. Y en la Posada del Sol La Posada del Sol pasó algo similar. es un hotel que se encuentra en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, cerca del centro, y la Roma y eso, ¿no? Se supone que el señor que la estaba haciendo, que no me acuerdo de su apellido, creo que es Sandoval o Suárez, algo con ese. así, pero se llama Francisco, creo. No sé, el señor ese. Se Ahorita te digo cuál supone era su nombre. que quiso hacer un hotel, una posada, ¿no? Y que apuntaba que iba a ser como que, la posada, el hotel aquí, el más pipiris el top de todo aquí, la colonia de Doctores. Entonces, Fernando Saldaña. Saldaña, ahí está. Fue el primero que dije, ¿no? Suárez. Sí, No, creo dice que- Saldaña. Eso, Suárez. Me acordé. Bueno. Entonces, Saldaña, el señor Saldaña, se supone que era un arquitecto o algo así, empezó a construirlo, pero dicen que para que fuera seguro que tuviera éxito, hizo un pacto con el señor que vive allá abajo, y no hablo del sótano, más abajo. Se supone que hizo un trato con él para que tuviera éxito el negocio y demás, que a cambio le pidió el alma de una niña. Exacto. Entonces el señor Saldaña dijo, pues ahorita aplico como los albañiles que para hacer más fuertes los cimientos, y se llevó a la niña de uno de los obreros. Ajá. Y la metió en una pared, o sea, la desvivió y ¿cómo dice? Como la emparedó, la
puso La puso ahí entre los entre la- cimientos, ajá, sí, pues, exacto, como exacto, para exacto, asegurar exacto. que no se cayera. Es que aquí, no sé si en todos lados, pero es que está mucho el chiste de que... Chiste que no sé qué tan chiste sea. Ajá, bueno, aquí en México dicen que en las construcciones Grandes. grandes ponen el cuerpo de una persona entre las paredes como buen augurio para que no se caiga Muy raro, el edificio. pero... Sí, es muy raro. No sé si sea a propósito de que pues también son construcciones con negligencia Sí, o seguridad claro, o falta de exacto, seguridad y que sí exacto. pasa. Y que sí pasa, sí, exacto. O sea, de que se pierde gente así de repente. Y Sí, que son claro. los que vienen de O otros que hay estados. Hay muchos accidentes, ¿no? También laborales. Ah, o sea, sí. de que se cae uno del andamio o cosas así. No, y hay sí, o sea, es que el detalle es que luego se caen personas y les cae como que la plasta de estructura, cemento ajá, o algo exacto, así. Y es exacto, como exacto. de, ya no lo podemos sacar y se Ya queda no por pueden parte de la hacer. construcción. El punto es que el señor Saldaña escuchó de esos buenos consejos del señor de allá abajo y dijo como de, pues sí, ¿no? Juega. Entonces se llevó a la niña, pero se supone que nunca terminaron la posada. O sea, que la señora, su esposa del señor Saldaña, descubrió que había hecho eso con la hija del obrero. Ajá. Y la señora no pudo con eso y se desvivió ella sola, ¿no? Y que el arquitecto Saldaña no pudo con la culpa porque pues él indirectamente lo provocó y que también se fue a acompañar a su esposa. Se dice que se desvivió, o sea, se Sí. colgó de una estatua de San Francisco de Asís. Que estaba en una Que capilla estaba de ahí, en ¿no? la De la capilla, posada. Exacto. Y ahorita estaba viendo otra versión que dice que también, o sea, aparte de eso, después, durante los años 60, el edificio operó como la sede del Instituto Nacional para el Desarrollo Comunitario y Vivienda Rural. Y que en ese momento se desvivió también una niña. Y que dicen que, que el fantasma de la niña es de ella. O sea, porque sí se aparece el fantasma de una niña en una de las Dicen que es de esa, no de la de que... esa, no de la de... O sea, que a lo mejor ocurrieron varias desvividas. Sí, y sí. de hecho que si entras al hotel, porque hay muchas personas que entran, hay un altar en un sí, cuarto de para la una niña, niña. ¿no? Ajá, exacto. Que hay varios altares, pero que hay uno de una niña en específico. Y también muchos dicen que ese hotel pues también tiene, a lo mejor fue hecho para prácticas ocultistas y también ha sido relacionado con los masónicos, que igual también, pues muchos lo relacionan con ocultismo, pero también hay muchos que los relacionan solo con el conocimiento, ¿no? Ajá. Porque se encuentran algunos símbolos y frases masónicas y que también en la capilla hay pentagramas. Ala. Entonces también como que hay cosas turbias en la Posada del Sol. El punto es que nunca se terminó, No. nunca abrió, o sea, nunca fue una posada Posada como como tal, tal. sino. Y Y está hay abandonada, ¿no? Ahorita. Ah, está abandonada, pero apenas me salió un video de una persona en TikTok, en YouTube, no me acuerdo, de un joven que quería entrar. Entonces hay un oficial en la entrada, como que cuidando y resguardando. Y él quería entrar, y creo que les puedes dar dinero y te dejan pasar para estas exploraciones urbanas. Pero no vamos a ir. Tal vez, a los 20,000 seguidores. Y yo. A los 10,000 jugamos a la Ouija y a los 20,000 vamos a la Posada del Sol. Entonces se supone que este vato traía creo que una cruz. Producción tiene que ir grabando. Sí, claro, producción también tiene que ir. Con la mano así. Oye, vamos a conseguir un estabilizador, no va a estar grabar nada. así. Todo va a estar, Es verdad. Aquí una cámara en el pecho, un dron. Y si lo visitamos con un dron y ya. ¿No? Ándale. Desde la seguridad de la banqueta. Al ladito del policía que nos cuida. Voy a descargar música del Bogueto para que no me dé miedo. Siempre me dicen, ponle música del Maluma. Bueno, el chiste es que este chavo iba como con una cruz, como con protección. Y le dijeron que no podías pasar con protección. O sea, no lo dejaron entrar al lugar. Ala. Pero por eso en específico. ¿Por qué entraba con protección? Pues no sé, a lo mejor sí es ocultista la posada y siempre es con protección. Ay. O sea, con protección de tu católica, pues con una cruz, cosas así, ¿O no puedes judía? entrar. Judía, lo que sea. Y yo. Y no lo dejaron pasar. Que por Con eso, pero cuarzos. fue muy insistente. Le dijo el con policía cuarzos. de El no, policía no puedes O sea, entrar sí con puedes eso. pasar, pero con protección no. Ala. ¿Y por qué no? Y tú así de... Y ya no entró, ¿no? Me imagino. Puede ser falso y a lo mejor Bueno, es que solamente sí, también. hizo un video para
tener vistas, pero tal vez no lo sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tendremos que ir a ver. Pero de día. De día, sí, no. Nada, de noche no. Hay mucho loquito Sí, y mucho loquitas loquito. en la También calle. hay varios videos donde se escuchan gritos dentro. O sea, están como grabando y están grabando los altares y sí se escuchan gritos adentro. Y es que para Pero es que saber lo si turbio- son de vivos exacto, o de desvividos. muertos. Ajá. Para saber, no. Para saber. Yo prefiero que sea un desvivido Sí, porque claro. no sabes qué te va a hacer el otro. Sí, porque qué tal si sí lo ocupan como lugar para hacer cosas. Pues como los fechorías? panteones, cosas Ajá. así, que de hecho también de los panteones, pues también es un lugar que carga mucha energía, ¿no? No le claro. diría que es embrujado, pero mucha gente Claro. va Y y hace profana cosas. las tierras y demás. claro. Y que justo, o sea, también hay videos de gente visitando lugares así y que los corretean personas que van a hacer cosas malas e Ah, sí, indebidas exacto. ahí. Entonces, sí, no tengo ya esa condición para correr. Y ahorita que ando agripada menos, imagínate, ¿qué voy a hacer? También otro de los lugares encantados. Más que Bueno, nada porque de también es embrujados. delito, ¿no? Meterse a una casa Sí, así. claro. Sí, si no tienes Es invasión. ¿Te acuerdas que en nuestra primer primaria a la que fuimos, porque fuimos a dos y a los dos juntas, había enfrente una casa abandonada? ¿Enfrente? Enfrente, justo No había, enfrente. no sé, ¿no era de unidades habitacionales? No, ya la hicieron unidades, pero No me acuerdo antes de la era una casa. Casi no me acuerdo de mi niñez. Ay, yo, un momento triste así. Momento dramático. ¿Cómo volteé a ver a la cámara hacia aparte? No, ya. No, pero no me acuerdo. Había una casa embrujada. Y siempre me daba curiosidad, me asomaba y le decía a mi mamá, oye, ¿nos dejarán pasar? Así. Y mi mamá así como, no, es que hay que pedir permiso. Y yo, hay que pedir permiso. Y como Nos en dejan todo, pasar. hasta con energías hay Sí, que sí, pedir sí, hay que pedir permiso. permiso, No exacto. nada más así. No solo pasar. No puedes llegar así nada más sin que te inviten, ese es el detalle también. Pues es como lo de los vampiros, Ah, todas esas exacto. cosas. Si Sí, no que- reciben invitación no pueden, No pueden pasar. entrar. Ajá. Ahorita me puse a Qué pensar. educados los vampiros. Son muy Sean más corteses. ellos. Sean más como los vampiros. Hay que hacer otro episodio Menos de como los episodios. paracaidistas. ¿Hay que hacer qué? Un video de vampiros. Ah, eso está padre. Para ahora, octubre, video Ya de viene vampiros octubre. disfrazados de vampiros. Así es como toda nuestra infancia. Mi mamá se dice, ya disfrázate de otra Sí. cosa. Y- Dato curioso, yo siempre me disfracé de vampiro, tú también te Sí. disfrazas de vampiro. Es verdad. Y vampiro hombre era masculino porque decía luego Ah, a de mí sí me mujeres. compraban de faldita luego. Es que a mí no me gustaban los de mujeres porque no te traían tu medallón. Ah, ya, Y eso tú- es verdad. y tú- Dale ganas. Ay, a mí me gustó uno que sí usé como 2-3 años hasta que me dejó de quedar. Como pueden ver, soy una persona de baja estatura, entonces me duró bastante, ¿no? No era una niña que crecía con naturalidad. Cada año. Ajá. Y era una falda así con tutú, así esponjosito. Sí, me acuerdo. Y tenía un moño Sí, sí, me rojo acuerdo. y tenía blanco Sí, me aquí acuerdo. en el pecho y así la capa. Es y que así. aparte sí se vio la evolución de los años porque aparte, al principio era una faldota y, Y después después- se fue haciendo pequeñita Sí, porque ya. fuiste creciendo. Se fue, sí. Ya después era minifalda. Sí. Y ya no. Y te lo pusieras con tus mallitas blancas. Ajá. Sí. Y me pintaban la carita. Sí. Me hacían piquito en la frente de Chiqui Drácula. Pero sí, muchos años. Mi mamá me decía mucho de ya, disfrázate de otra cosa. ¿Y por qué los vampiros son tan cool? Sigo pensando lo mismo. Sí. Es más, a mí me gustaban más los vampiros antes de que saliera Crepúsculo y todo eso. Yo, Team Edward. Sí. Jacob Sí. es un dramático. Los dos son intensos, sí. Los dos son tóxicos, sí. Pero uno es más llorón que otro. Y ese es Jacob. Jacob. Sí, no, Jacob es una red flag andante. Ay, sí. Sí, no. Para el siguiente episodio, vampiros. Vampiros. Va. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí. ¿Tú has visitado algún lugar así? Embrujado. Siento que, o sea, como que muchas casas que dicen, oye, aquí espantan. Mi casa. O sea, como que cuando dicen embrujado, siento que es como porque ya son como muchas las cosas que, Sí, que que ya pasan. nadie habita, o sea, que ya son cosas muy Sí. grandes. Pero sí, como dices tú, o sea, aquí en tu casa, en otros lugares, en otras casas, que como la historia que nos compartieron la otra vez, gracias a la becaria, que una de sus amigas, su abuelita, sí, escuchaba que le hablaban o escuchaban la voz de una mujer. Entonces, y que ella, su amiga, ya la había escuchado antes, pero pues pensó que se lo había imaginado. Entonces lo desechó, ¿no? Así de, ay, sí, no, es parte de mi imaginación. Ajá. Pero ya que lo escuchas de alguien más, ya es como de, a ti también te ha pasado, Sí, ¿no? claro. Entonces siento que más cuando llegas a un lugar
que no sabes qué pasó antes, porque por ejemplo, o sea, en mi casa pues sí fue un terreno que era, pues era un terreno, o sea, no había otra casa, pero cuando tú llegas también a algún departamento o alguna casa que ya fue habitada antes, no sabes qué personas vivieron ahí, Claro. qué hacían, no sabes si de aquí nos vamos a ir después de jugar la ouija y quién va a llegar aquí. Por ejemplo, aquí en mi casa sí pasan muchas cosas extrañas. Y lo que me cuenta mi papá es que la obra duró, o sea, como que los cimientos duraron 5 años abandonados. O sea, antes, hace muchísimos años, 50, hace más de 60 años. O sea, duraron los cimientos abandonados 5 años, ya después se hizo la primera construcción. Pero, por ejemplo, a mí, yo sí he escuchado muchas veces que dicen mi nombre, Camila, pero así, Camila, gritando. Pero yo no he sido la única, o sea, también a mi papá le han gritado, Oscar. Y tú así, no me hables en ese tono, Ajá, ajá, yo hasta he salido así enojada como de mamá, ¿por qué me gritas así? Y mi mamá, no pasa Y el nada. fantasma. Sí, no. Es una pelea, es una Dice, pelea. dice mi mamá que, por ejemplo, cuando ella recién se cambió acá, mi abuelita vivía también con ellos y tenía una máquina de coser. En las noches escuchaba la máquina de coser y salía y no había nadie. Que escuchaba la clase, no sé por qué en muchos lugares la canica, no sé si has escuchado en el techo una canica. Monedas, ¿no? Que también lo que dicen. Ajá, cosas así. Y yo, por ejemplo, sí he visto sombras, entidades, mis dos abuelitas, mis dos abuelitas también decían. Mi hermana cuando era chiquita decía que mi abuelo nunca lo conocimos, mi abuelo falleció cuando mi papá tenía 6 meses. O sea, nunca tuvimos la presencia de un abuelo, jamás. Ni de la materna ni paterna. O sea, no conocemos a ningún abuelo. Dice mi mamá que cuando mi hermana era chiquita hablaba con mi abuelo. Porque decía que estaba jugando y que le preguntaban, oye, ¿con quién estás jugando? Con mi abuelo. Así, pero pues nosotros... Es un lado bonito, ¿no? Un lado bonito, pero ¿qué tal si no era tu abuelo? Puede ser. Pues era un señor. Ajá, y que mi abuela le decía a mi abuelo, así, dile a tu pi, abuelo que se vaya. Ya ves que dicen que con las groserías los ahuyentas. O sea, sí ha sido una constante que en mi casa pasan cosas. Lo que he contado en otros episodios que he visto niños, llantos, lo de los columpios. Podríamos decir que está embrujada. Podríamos decir que está embrujada, pero... No es... Ya no pasa casi. Excelente. Bueno, qué pero te acabo de decir que hace una semana escuché ruidos en mi techo. Ya los y no sabía atrajimos. que si se habían metido a mi casa o era otra cosa. Y por eso tengo gatos. Ya tengo mi gato. Yo tengo gatos y lo asocio a todos. Todo. Escucho pasos, es el gato. No, se pero hundió mi la gato, cama, es pero el gato. mi gato se estaba durmiendo conmigo. Mi gato estaba Ten más de un gato. La otra vez mi gato también vi no un video sale. así de todo asócialo con gatos. Te va a quitar el miedo. Oye, como... Alguien se sube a tu cama, ¿qué fue es el eso? gato. Un gato. Otro gato. Así. Oye, Soluciones pues también, express. por ejemplo, ahorita pensé, porque otro lugar embrujado es el Hospital Juárez, de la planchada. Es verdad, la famosa leyenda. De la planchada. ¿Ya habíamos hablado de eso? No, la mencionamos nada más. Ah. Pero igual, o sea, la planchada era una enfermera que le gustaba... Pero ella no es mala, ¿no? No es mala, exacto. Le gustaba atender a sus pacientes y tanto fue el amor por los pacientes que Por se su quedó profesión. ahí y lo sigue cuidando. Sí. O sea, lo sigue cuidando. Pero también dicen que se les aparece a los que ya están se próximos van y a tú ir. no te veo. Está aquí enfrente y ya tú así, ¿no? Es que también, Te haces, miras hacia otro hablábamos lado. como de que, por ejemplo, en otro episodio, de que pasan cosas cuando a lo mejor hay una persona enferma y se abre como ese portal interdimensional. Puede ser. Qué buena onda de la planchada. De la planchada, que Tiene siga mucho trabajando. amor por Oye. su profesión. Yo no voy a hacer eso. Oye, ya dijo, no, jubilarme, no, para lo que me van a pagar. Mejor sigo trabajando. Sigue juntando sus añitos. Pero igual te daría mucho miedo que estuvieras en un hospital y de claro. repente se te aparezca una enfermera. Pero aparte, Bueno, pero es que dicen que no, la es que es una identificas. enfermera y Sí, ya, es una ¿no? Que dicen enfermera. que es muy bien vestida. Sí. O sea, se dan cuenta porque los enfermos les dicen, en la noche vino y me cambiaron esto, me atendieron y que no había nadie en ese horario asignado, o sea, por eso se dan cuenta. Y le dicen la planchada porque siempre llevaba su uniforme bien planchado. Presencia, ¿ven? Sí. Zapatitos excelente. limpios, Zapatitos todo. limpios, todo. Pero sí. Y bueno, Yo creo que ya podemos terminar, ¿no? Sí, el becaria. capítulo de hoy. afirmativo. Cuéntamelo. Excelente. Perfecto. Uf.
Bueno, Como pues cansa estar hablando de cosas terroríficas. No, mándenos historias por donde quieran. Por nuestras redes sociales. Por DM, por Facebook, por el correo del canal, donde quieran, ¿no? Sí. En los comentarios, si quieren, Sí. déjenlo. Teníamos un saludo pendiente. tenemos un de saludo hecho. pendiente. Sigue hablando en lo que lo Pero sí, mándenos historias de lo que sea. Nosotros vemos cómo lo adaptamos. Le vamos a cambiar cosas probablemente. ¿No? Es cierto. Pero sí, mándenos historias si quieren que las contemos aquí. Sí. Gracias a Michelle que nos compartió su historia terrorífica de su hogar embrujado. en su... Esperen, tenemos un saludo así es su usuario en Facebook, Cepeda Pena Francisco Farid 8709. A ti, Paco. Te mandamos un saludote, gracias por comentarnos. Y si tú quieres un saludo, Y tú, si tú quieres un saludo, deposita también. a este número de cuenta. Porque ya no es gratis. ¿no? Gratis No, fue el deja- primero. Ya, los de demás ahí ya ya no. no. No No. es cierto, les vamos a cobrar su like, su compartido y su suscripción. Y con que, eso, sí. Compártelo los con saludos todo el que mundo, por favor. Quiero dejar de trabajar de Godín. No es cierto, jefe. quieran. No me despida. No es cierto, pero bueno. Fuera real. Bueno, síguenos en todas nuestras redes sociales que aparecerán por aquí. Denle like, compártelo, suscríbanse. Déjanos los comentarios de qué quieren que hablemos. Así, denos ideas. Denos ideas. Y se nos- viene el mes de octubre, ¿eh? Pero, Ya, siguiente episodio, mes de octubre. Entonces, los queremos mucho. Y Bye. bye. Esperen porque como que lo desestabilicé. Le pegué. Ya. Listo. ¿Ya está grabando? Entonces sí. Ah. 1, 2, 3. Me gusta que pongas luego escenas así como al final. Me acabo de acordar. Lo bello. Escena post-crédito. Postcrédito. Somos los Avengers. Somos Sí. Marvel. Como que todos los películas agarraron esa maña ya, ¿no? Sí, Bueno, sí. y ya.